Ya. Entonces, todo tiene que ver, como les comentaba, con la evolución del producto. ¿Ya? Acuérdense, cuando veíamos en Marketing 1 los distintos tipos de enfoque al producto, enfoque a la producción, enfoque a las ventas, enfoque al consumidor, qué sé yo, eso se deriva, ¿no es cierto?, de que el producto se empieza a ver de una forma distinta. Por ejemplo, cuando hablábamos, ¿no es cierto?, del producto, del enfoque al producto, ¿qué es lo que era para nosotros el producto? El producto, ¿no es cierto?, tal como dice ahí, un conjunto de atributos físico-técnicos. Yo decía, ¿no es cierto?, este producto es bueno y por esa razón, ¿no es cierto?, se va a vender. Después, algo ya más relacionado con las ventas y que tiene que ver producto-marca, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que decíamos ahí? Que si yo tenía una marca potente y si yo tenía algún elemento de diferenciación con lo cual nosotros pudiéramos destacar la marca, eso era lo importante. Entonces, el producto estaba de alguna manera supeditado, ¿no es cierto?, a este concepto. Después, un poquito ya más evolucionado, producto centrado en las necesidades del consumidor, producto-servicio. Entonces, nosotros decíamos que no solamente era el producto, sino que el producto tenía, ¿no es cierto?, una serie de otros atributos que eran también tan importantes como el beneficio base, ¿ya? Y ahora estamos en el cuento, ¿no es cierto?, que el producto como un conjunto de atributos que el consumidor individual cree encontrar en él, ¿ya? Y ese es un poco el kit del asunto, o sea, eh, eh, determinar, ¿no es cierto?, cuál es la función que yo estoy requiriendo específicamente, ¿no es cierto?, de ese producto, ¿ya? La función que a mí me satisface. Y esto tiene que ver con lo mismo que hablábamos, ¿no es cierto?, de las dimensiones del producto en Marketing 1, ¿ya? Porque va a depender, ¿no es cierto?, el zoom que yo le coloque a esta definición, los competidores que yo voy a tener, ¿ya? Por ejemplo, aquí habla, ¿no es cierto?, de un producto o servicio que en este caso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la satisfacción de esparcimiento, de diversión, etcétera, etcétera, que son lugares interesantes, ¿no es cierto?, como para poder vacacionar, poder excursionar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo cualquiera. Si tú, por ejemplo, vas a Xcaret, Xcaret, ¿no es cierto?, que queda en la Ribera Maya y tiene una serie de particularidades ese lugar, aparte de que tiene playas espectaculares, ¿no es cierto?, tiene una serie de particularidades, como por ejemplo, tiene como una especie así de catacumba que tú te vas metiendo como al centro de la tierra, una cosa súper extraña, ¿ya? Y debajo de esas catacumbas corren ríos, ¿no es cierto?, que te llevan hasta el mar, ríos subterráneos. Y ríos subterráneos que, curiosamente, ¿no es cierto?, tienen una temperatura súper agradable, no son aguas frías. Pero fíjate aquí el cuento. Yo eso lo podría, por ejemplo, comparar con otros lugares donde yo quiero tener una experiencia placentera, contacto con la naturaleza al caminar, ¿ya? Pudiera ser. Pero también, ¿no es cierto?, me importa esto que está aquí. Caminos, senderos, trochas, sobre todo si tú vas con niños chicos o sobre todo si vas con personas ya mayores, no da lo mismo este cuento, ¿ya? Entonces, ya mi producto ya no es solamente el que tú tengas una experiencia placentera en contacto con la naturaleza, sino que además tú le empiezas a exigir este otro cuento. Trochas, yo no sé si ustedes saben lo que es, pero trochas son como atajos, ¿no es cierto?, que hay para llegar a ciertos lugares. Camino y sendero son cosas ya más formales, sino que las trochas son como las que uno hace de repente cuando va al bosque, ¿no es cierto?, y empieza a hacer como un senderito, pero que no estaba pavimentado, que es una huella, pero no es un sendero.
Producto esperado, que, claro, que haya todo lo que se refiere, ¿no es cierto?, a servicio higiénico, cafetería, etcétera, etcétera, ¿ya? También arqueología, cultura, claro, porque los tipos, ¿no es cierto?, te llevan ahí y te empiezan a explicar cómo se creó esto, desde cuándo, qué sé yo, y tú empiezas a ver cosas, pero que son increíbles. Por ejemplo, eh, los arbolitos son chiquitos, somos tú como unos arbustos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que te explican? Que los árboles, en vez de crecer hacia arriba, crecen hacia abajo. ¿Cómo así? Buscando el agua, que está muy, muy profunda, tienen unas raíces, pero inmensas. O sea, deben ser, sin exagerar, 2/3 del árbol, la raíz hacia abajo. Entonces, son cosas que tú no esperas, ¿ya? Y bueno, y obviamente, ¿no es cierto?, que esté a un buen precio, ¿no es cierto?, que se respete el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, si tú te fijas, yo podría, ¿no es cierto?, definir mi competencia a este nivel de desarrollo de producto, con el producto potencial. Lo podría definir mi competencia en base al producto aumentado, ¿ya? Y ese es un punto crucial en este análisis que vamos a hacer, en el sentido de que cuando yo empiezo a ver, ¿no es cierto?, y a definir mi mercado con una serie de productos sustitutos, ahí está el key del asunto, porque es un continuo. Son todas las tecnologías, en este caso, todas las alternativas, ¿no es cierto?, que hay ¿cómo se llama?, de lugares a visitar, que al menos reúnan estos conceptos que para mí son importantes. Ahora, ¿cómo nace esta cuestión? Nace con el concepto tradicional de mercado, ¿ya? Hasta, hasta ese entonces, el modelito funcionaba de la siguiente manera. ¿Qué es lo que decía la gente de marketing? Que había lo que ellos llamaban, ¿no es cierto?, productos mercados, ¿ya? Nosotros teníamos un producto, ¿no es cierto?, con cierta tecnología, y teníamos un mercado, ¿no es cierto?, que estaría dispuesto a comprar ese producto. Eso es lo que se hablaba hasta no tan atrás, bueno, para ustedes sí, hasta los años 80. ¿Qué es lo que pasa? Que Abel Hammond dice, no, esta cuestión no está bien, porque esta cuestión es lo mismo que el enfoque al producto. Nosotros tenemos un producto que lo vamos a vender como sea, ¿no es cierto?, en un mercado determinado. Entonces, ¿qué es lo que proponen ellos? Proponen, ¿no es cierto?, que no se divida solamente en productos de mercado, que ahora se llama mercados-producto, porque ese sería el enfoque de la perspectiva, ¿no es cierto?, de la oferta, perdón, de la demanda. Dieron vuelta un poco la combinación, que primero, ¿no es cierto?, saber qué es lo que quiere el mercado y ahí sacar el producto. Por eso que les insisto, lo han cambiado a mercado-producto. Pero lo más importante era lo que estaba acá, ¿ya? Era lo que estaba acá. ¿Qué es lo que estabas buscando tú de ese producto o servicio? ¿Ya? Porque a lo mejor cuando yo hice mi definición, lo hice hasta aquí, ¿ya? Hasta el producto genérico, ¿ya? Pero a lo mejor las personas lo que esperaban era esto que está acá y esto otro que está acá, además, ¿ya? Entonces, ese es un poco el cuento. Y en base a eso, miércoles, en base a eso nace este modelito, ¿ya? Nace este modelito y lo que llaman ellos, ¿no es cierto?, mercado de referencia, ¿ya? ¿Qué es lo que se plantea aquí? Se plantea que desde la perspectiva del marketing, ¿ya?, esto de productos mercados no es suficiente, sino que lo que tú necesitas saber cuál es la función o cuál es la necesidad que se está satisfaciendo, ¿no es cierto?, con ese producto o servicio. Porque es distinto, ¿no es cierto?, siguiendo el ejemplo que les había puesto, que se me ocurrió ahora sí al pasar, es distinto de que yo vaya, suponte tú, a Xcaret a escuchar la historia, a ver la arqueología. Es una visita más bien cultural, ¿ya? Versus
Ah, no, pues lo que a mí me gusta es meterme abajo en las catacumbas y andar nadando por el río y llegar al mar con el río, que de hecho así se hace, ¿ya? Tú bajas, ¿no es cierto? Y ves unas pozas, pero inmensa, 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 inmensa. Y dentro de esas pozas, como te digo, unos ríos, que hay ríos rápidos, ríos más o menos rápidos y ríos lentos, dependiendo, ¿no es cierto?, del grupo de personas que esté participando ahí. Todos llevan chalecos salvavidas, pero hay unos que el agua corre tan despacito que ningún niño, por muy chiquito que sea, le va a pasar algo. Entonces tú vas por esa catacumba, bajo la tierra, hay unos descansos, si a los niños les da miedo o ¿cómo se llama? O tú quieres descansar, está iluminado, hasta que después llegas al mar, ¿ya? Entonces, claro, hay gente que va a satisfacer eso, porque va con la familia, a pasarlo bien, es una cosa que no la ve todos los días, qué sé yo, pero otros que van por la cuestión cultural. Entonces, eso es lo que estos señores dicen, ¿qué es lo que yo voy a definir aquí? Ahí, por eso coloqué este puntero más grande, aquí, es la necesidad o función. Y ustedes saben también de que a veces lo más fácil sería aquí, suponte tú, colocar la necesidad básica, ¿ya? La necesidad base. Pero muchas veces hay necesidades que no son explícitas, necesidades subyacentes, que son más importantes que la necesidad básica, ¿ya? Por ejemplo, eh, eh, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de querer aparentar, ¿ya? Yo me compré el Z4, no porque el auto es bonito y tiene una serie de prestaciones, sino porque el Z4 es caro. ¿Ah? ¿Y por qué es caro? Yo por eso lo quiero comprar, para que todos vean que me va bien. ¿Ya? A lo mejor eso es la necesidad de fondo. Y si esa es la necesidad de fondo, son otros los productos, ¿no es cierto?, con los cuales puedo competir. No solamente autos, todo aquello que signifique para mí, ¿no es cierto?, una especie de estatus, ¿no es cierto?, que quiero mostrar a la demás gente. Entonces, ¿cómo se hace este mercado de referencia que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que nosotros vamos a llamar mega segmentación? La mega segmentación, tú lo que vas a tener ahí es una gran mirada de alternativas tecnológicas y de compradores, ¿ya? Vas a tener ese plano que está ahí, ¿ya? Ese plano que está ahí, todo ese plano que está ahí, ¿ya? Eso es lo que tú, en teoría al menos, tú verías, ¿no es cierto?, desde la perspectiva corporativa. Los top, los gerentes top, estarían en ese cuento, mirando esto de aquí, ¿ya? ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Los tipos, a ese nivel, lo que les interesa es poder determinar de todo ese mercado de referencia cuáles son los posibles negocios que pueden existir, tomando en cuenta lo que decíamos anteriores, los distintos niveles, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, de definición de producto. Entonces, lo que les interesa a estos gallos es saber en qué negocios podemos competir. Y eso, posteriormente, te lo da la macrosegmentación, que empieza a dividir este mercado, ¿ya? Empieza a dividir este mercado en ¿cómo se llama?, en eh, unidades estratégicas de negocio o macrosegmentos. Vamos, Alexia acaba de llegar. Entonces, miércoles. La definición, si ustedes se fijan aquí, miércoles. Estoy torpe. Son del modelito necesidades o funciones, compradores y alternativas tecnológicas. Voy a decir algo que lo voy a repetir varias veces porque después se pueden confundir. En el examen de grado de repente ha caído esa cuestión y han sonado como guatapique. Y es lo siguiente. Insisto, una cosa es la necesidad base, que claro, tú puedes construir ahí todo el mercado de referencia, pero habría que determinar específicamente si es ese la necesidad que tú estás satisfaciendo u otra, ¿ya? ¿Ah? Ese es un poco el cuento. Entonces, está hecho, este modelito está hecho de la siguiente manera,
Por un lado, ¿no es cierto?, están los compradores. ¿Sabes lo que voy a hacer aquí? Esto, ya, ahí me queda mejor. Por un lado, ¿no es cierto?, están los compradores, y que dice, se incluyen a lo largo de todo el eje todos los compradores que buscan satisfacer una necesidad genérica. ¿Ya? No todas las empresas compiten a ese nivel, lo que les decía anteriormente. ¿Ya? No basta solamente que el lugar donde tú vayas, ¿no es cierto?, sea atractivo. No basta eso. Porque, por ejemplo, si tú te vas a Brasil, te vas al nordeste de Brasil, hay unas playas, pero que son la muerte. Pero no tenéis restaurantes cerca, no tenéis, ¿cómo se llama?, servicio higiénico, que entonces es una jodienda. Pero que son lindas, son lindas. Hoy en día los españoles están invirtiendo ahí, y los portugueses también están invirtiendo. Posteriormente, dentro de muy poco, seguramente se van a empezar a escuchar otras playas de Brasil que mucha gente desconoce. Entonces, lo que les decía acá, todas las empresas compiten a ese nivel, por tanto, dividen a los compradores en grupos con identidad propia, macrosegmentos. A diferencia de lo que vimos ¿cómo se llama?, en Marketing 1, donde yo empezaba a segmentar y al final determinaba el perfil, ¿no es cierto?, del comprador, aquí lo que estoy haciendo es dividir grandes grupos de consumidores. Suponte tú, personas naturales, empresas, instituciones, etcétera, etcétera, que vamos a ver más adelante. Son grandes grupos de compradores que exigen fuerte discontinuidad en los programas de marketing. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo soy una familia, ya pensemos en el grupo como segmento, como macro segmento, pensemos en la familia. Si yo quisiera comprar detergente, lo más probable es que me compre a todo reventar, ¿no es cierto?, estos detergentes de 1 kilo, 2 kilos, no más que eso si somos una familia nuclear, 3 personas en la casa. Pero distinto sería, por ejemplo, que quien hiciera la compra es un hospital, donde obviamente ese tipo de, ¿cómo se llama?, de presentación, con 3 kilos, no le sirve para nada. Seguramente va a comprar, no sé, un envase, ¿no es cierto?, de 40 kilos, 50 kilos, que es quizás lo que se consume diario, ¿no es cierto?, dentro de un hospital. Entonces, en ese sentido hay grandes discontinuidades, es un elemento, hay muchos más. Hay grandes discontinuidades entre estos macro segmentos. A veces la disparidad en estos grupos es tanta que cabe considerar un mercado de referencia propio para cada macro segmento estratégico. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando ustedes hacían el perfil de mercado en la microsegmentación, claro, a lo mejor un producto podía ir a empresas y podía ir, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, a las familias. ¿Qué es lo que se aconsejaba ahí? Bueno, separar los dos perfiles de mercado y hacer el de la familia y hacer aparte, ¿no es cierto?, el de las empresas. Porque si no, el cuadro se enredaría muchísimo. Lo mismo sucede acá. De repente, ¿no es cierto?, son tal las discontinuidades que yo prefiero hacer el mercado de referencia solamente, suponte tú, para un macro segmento. Acá, las necesidades o funciones. Miércoles. Se debe tener presente la diferencia entre función básica o necesidad genérica que satisface el producto y atributos o beneficios que el consumidor puede percibir como importantes en los criterios de elección, que es lo que yo les decía anteriormente. Hay veces que el atributo es tan relevante que es mejor, ¿no es cierto?, que empiece a construir ese mercado de referencia en base a ese atributo más que al beneficio base. ¿Ya? Si yo quiero, ¿no es cierto?, presumir, ¿no es cierto?, o ostentar, ¿ya?, de que tengo un buen estatus, bueno, en base a eso, ¿no es cierto?, van a salir una serie de productos que van en relación, ¿no es cierto?, a satisfacer esa necesidad. Y productos que no tienen nada que ver unos con otros, porque a lo mejor yo puedo satisfacerlo a través de un auto, lo puedo satisfacer a través de un reloj,
lo puedo satisfacer a través de un traje, lo puedo satisfacer a través de un departamento. Pueden haber distintas alternativas. Que esa es una de las problemáticas del modelo, que hasta dónde llego yo comparando productos distintos, productos, servicios distintos. La división entre funciones y beneficios no siempre es clara, ¿ya? Ahí hay que tener un poquito de ojo. La definición de mercado atañe a la necesidad genérica. No obstante, para una mayor profundización, cabe la subdivisión de la función genérica en los beneficios específicos que buscan los compradores. Vuelvo a insistir, hay veces que es tan relevante, te invento, la seguridad, que bueno, yo voy a hacer mi mercado de referencia en base a todos los automóviles, ¿no es cierto?, que me muestran un grado de seguridad X determinado, ¿ya? Porque ese es el valor con que están discriminando cierto grupo de consumidores. Como por ejemplo, esto que está aquí, si tú te fijas, yo podría decir, bueno, voy a, ¿cómo se llama? Voy a hacer el mercado de referencia en base a las pastas dentífricas que satisfacen la necesidad genérica de higiene bucal. Sí, es una alternativa. Pero a lo mejor no es la alternativa más lógica si es que tú te estás dirigiendo a un segmento, ¿no es cierto?, donde las personas, ¿no es cierto?, que están consumiendo ese producto, su problemática es que tienen encías muy sensibles, ¿ya? Por lo tanto, cualquier opción no le da lo mismo, por barata que cueste, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sería relevante ahí? A lo mejor empezar a dividir por ese atributo especial que a lo mejor lo consigue esta alternativa que está aquí. O si es una chica o un chico que está en plena juventud, que quiere tener una sonrisa espectacular como Farcas, qué sé yo, bueno, para él o para ella, ¿no es cierto?, y que no tiene problemas, por ejemplo, de encías delicadas, para ella a lo mejor que los dientes brillen, ya que sean lo más blanco posible. Bueno, ahí estaría esta otra alternativa. Y todas las marcas que están buscando como posicionamiento o esgrimir ese atributo específico. No sé si se entiende. Javiera, ¿se entiende o no, Javiera Gutiérrez? ¿Se entiende Sí, lo que estoy diciendo o no? sí, se entiende, profe. Ya. Karina Peters. Karina Peters. Aunque tú debes, porque es holandés, debe ser Karina Peters. Pero bueno, Karina, Sí, ¿se profe, entiende se o no? entiende bien. ¿Se me Vale. escucha? La Karina está tomando desayuno. La niña, a esta niña yo la voy a adoptar. La Andrea Henao. Andrea, ¿se entiende o no? Hola, profe, sí, se entendió todo. Ya, fantástico. Porque después no me vayan ¿cómo se llama? A alegar después en el examen de grado. Aunque yo ya no voy a estar para el examen de grado de ustedes, seguramente. Aquí llegó una persona que me está haciendo, a ver, déjenme ver en el chat. Ah, ya Karina, ok Karina, ya no hay problema, que la Karina me dice que no tiene micrófono. Alternativas tecnológicas. Representan las formas o tecnologías concretas de satisfacer una necesidad genérica del consumidor y se puede asimilar al concepto de producto, contemplado desde la perspectiva de la oferta, como ente con determinadas características físicas. Aquí voy a ir para atrás porque hay una cuestión que no voy a hacer cosas que después se confundan. Cuando hablamos aquí de este vértice que está acá, de esta recta que está acá, alternativas tecnológicas, lo que decimos ahí es que van a haber, ¿no es cierto?,
distintos productos que satisfacen la misma necesidad, pero productos con distintas tecnologías, con productos que a lo mejor pertenecen a distintas industrias. Por eso que de repente les queda como te dijera, una melcoche de conceptos, porque cuando Porter implementa sus modelos, los implementa para una industria determinada, ¿ya? Acá pueden haber, ¿no es cierto?, varias industrias metidas en el mismo saco. El ejemplo que yo les daba, por ejemplo, en Marketing 1. Si yo quiero satisfacer la necesidad, ¿no es cierto?, de prevenir el embarazo, tú tienes una serie de alternativas tecnológicas, todas distintas, ¿ya? Algunas obviamente iguales, ¿no es cierto?, que son de la misma tecnología, pero hay muchas otras distintas, ¿ya? Entonces, por eso que te habla, ¿no es cierto?, que es un continuo, es un continuo de productos con distintas opciones tecnológicas. ¿Cuál va a ser aquel que tú vas a escoger? Aquel que sea tu satisfactor, que concuerde mejor, ¿no es cierto?, con esa intensidad de la necesidad que tú tienes. Entonces, a eso se refiere con estas tecnologías. Ah, y otra cosa, la tecnología siempre tiene una representación física, pero tú no lo puedes definir así, sino que tienes que definir la tecnología. ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, estoy hablando ¿cómo se llama?, de prevenir el embarazo, a lo mejor yo podría inmediatamente pensar preservativo, pero preservativo no va a ser la tecnología, es el producto de una tecnología. Yo podría pensar, píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva es la representación como producto de una tecnología, ¿ya? Que quede clara esa cuestión, porque después queda la pate pollo, ¿ya? Acá estos gallos anduvieron medios patinando. ¿En qué sentido? Es que la industria dijeron, para no complicar más las cosas, la industria la vamos a definir igual como la define, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los estrategas de política de empresa. ¿Y cuál va a ser la industria? No, aquí no se ve muy claro, pero la industria es la siguiente. Tú vas a tener varios grupos, que es esto que está aquí arriba, vas a tener varios grupos de compradores, ¿ya? Vas a tener más de una necesidad o función básica que está satisfaciendo, pero una misma tecnología. Así lo vamos a ver más adelante. Así está definida la industria. La industria, tú vas a ver, ¿no es cierto?, productos que compiten contigo, que son de la misma tecnología. Acá, un poquito ya más lo que queremos llegar. El concepto de producto mercado, ¿ya? Acá va a llegar Iván Arangui, todavía no llega Alexis Gutiérrez, llega 10 minutos para que termine la clase. El concepto producto mercado lo vamos a visualizar así, como grupo de compradores, necesidad genérica específica y una alternativa tecnológica, ¿ya? Todas estas que están aquí son grupos de productos sustitutivos, todos esos que están aquí, ¿ya? Después lo van a entender mejor con los ejemplos, ¿eh? Ahora deben estar más colgados que me imagino cómo. Pero suponte tú, yo tengo la alternativa, ¿no es cierto?, de la siguiente, ¿cómo se llama?, funciones o necesidades ¿cómo se llama?, que satisfacer. Por ejemplo, no le quise colocar iluminación porque me parecía como medio así, como te dijera, religioso, iluminación, así que le puse luz, calefacción, ventilación, aire acondicionado. A lo mejor tú tienes todas esas alternativas que quieres satisfacer. Pero pensemos específicamente en el caso de la iluminación, de la luz,
¿ya? Y pensemos en este caso para hogares, ¿ya? Para hogares, ¿ya? Bueno, obviamente, ¿cómo va a estar representado eso? Seguramente con alguna lámpara. Pero las tecnologías pueden ser tungsteno, fluorescente, halógena, LED, distintas tecnologías para esa misma función. Y tú dirás, no, es que sabes, las de tungsteno duran la nada misma, pero son más baratas, no tengo plata y necesito la iluminación, voy a comprarme una de tungsteno, ¿ya? No, yo quiero fluorescente, pero dicen que el fluorescente daña la vista, si uno está expuesto mucho tiempo a eso. Bueno, halógena, LED, y así cada una va a tener, ¿no es cierto?, ciertas características positivas y ciertas características negativas según el análisis que vaya haciendo, ¿no es cierto?, este grupo de compradores. Pero la idea acá es que si tú te fijas, ahí existiría un producto mercado. Aquí estamos satisfaciendo la necesidad, ¿no es cierto?, de iluminación de hogares a través del tungsteno, de la ampolleta común y silvestre, ¿ya? Otro sería los hogares, ¿no es cierto?, que satisfacen la luz a través del tungsteno. Otro sería, y al hacerlo hacia acá, ahí estás hablando del mercado, del mercado. Un ejemplo, aquí están los chicos de la Católica, ¿ya? Los voy a dejar locos con la Católica. Estos son muchachines de la Católica, pero de la rama, ¿no es cierto?, de aeromodelismo, porque la Católica es un club deportivo, no es un equipo de fútbol, un club deportivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estos gallos, si ustedes se van para allá, para Batuco, qué sé yo, tienen unas tremendas canchas ahí y tienen, si se fijan ahí atrás, unas pistas de aterrizaje, y estos aviones no son chiquitos, son unas tremendas cuestiones. ¿Ya? Bueno, también hay chiquitos. Entonces, a estos tipos todavía son niños, igual que yo, todavía son niños, y les gusta jugar con juguetitos, y estos son juguetitos bastante caros, pero se entretienen, ¿no es cierto?, los fines de semana. Veamos el cuento. Fíjate tú, miércoles. Mercado referencia, matriz de segmentación, macro segmentación, producto mercado. Fíjate. Funciones o necesidades. Vuelo sin motor, vuelo con motor de hélice, vuelo con jets. Son distintas funciones que tú vas a satisfacer. ¿Con qué tecnología? Porque para todas estas, están todas estas tecnologías. Puede ser, ¿no es cierto?, de madera, que son los más penquitas, no tan penquitas, sino que son más onda retro, ¿ya? Los de Porex y los de fibra, ¿ya? ¿Cuáles podrían ser, suponte tú, los grupos interesados en esta cuestión? Que es una cuestión súper específica. Los de las escuelas de vuelo, ¿ya? Que dentro de las escuelas de vuelo, cuando tú soy un pájaro que todavía no tienes ni idea de nada y que no te querés comprar una cuestión que te vale de repente como $1.000.000 y si no la sabes usar bien, entonces tú vas a estas escuelas de vuelo a que te presten, ¿no es cierto? No te prestan, te cobran por eso. A que te presten un avioncito, entonces tú con el instructor te dice, mira, se despega así, tienes que acelerar, qué sé yo, y te van enseñando, y tú ya cuando cachai, ya y te dejan suelto, ¿no es cierto? Solo manejando el avioncito, dice, ya, estoy listo, ahora sí que me puedo comprar. Y a lo mejor me voy a transformar en parte de este otro grupo, de aeromodelistas radiocontroladores, ¿ya? Entonces, miércoles, ¿qué es lo que tú puedes ver aquí? Por ejemplo, tú podrías decir, vuelos sin motor, ya son como planeadores, ¿ya? Vuelos sin motor, voy a colocarlo más grande para que lo puedan ver mejor. Vuelos sin motor, podría existir un producto mercado de vuelos sin motor con aeromodelista de madera. Podría existir un producto mercado de vuelos sin motor de aeromodelista de Porex. Vuelo sin motor, aeromodelista, fibra. Ahí tú tienes, si tú te fijas, 3 productos mercados,
¿ya? El mercado cubre todas las tecnologías para una determinada función y un grupo de compradores. En la figura es el mercado de aeromodelistas, radiocontroladores de vuelo sin motor. ¿Ya? Acá, otra cuestión. Aquí estamos hablando de la industria. Acuérdate que yo te decía que la industria es una tecnología, varios grupos de compradores y varias funciones o necesidades. ¿Ya? Como yo les mostraba, por ejemplo, cuando les decía el tratamiento del cuero, ¿ya? Que es la tecnología, suponte tú. Camila Lizana, todavía no llega Alexis. Suponte tú, yo les decía el tratamiento del cuero. ¿Y qué es lo que yo podía hacer con el tratamiento del cuero? Bueno, podía hacer, suponte tú, ropa de cuero, podía hacer, ¿cómo se llama? Eh, con lo que se forran, ¿no es cierto?, los muebles, podía ser cartera, podía ser zapato, podía ser una serie de productos, ¿ya? Completamente distintos, que va un poquito hacia arriba. Satisfacer distintos beneficios base. El beneficio, ¿no es cierto?, del calzado es distinto, ¿no es cierto?, al beneficio de una cartera, o es distinto al beneficio del textil que se usa, ¿no es cierto?, para un mueble, ¿ya? O para una ropa, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de industria, serían todas las funciones que puede satisfacer esa tecnología específica para un grupo de consumidores. Miércoles. Mercado de referencia, matriz, segmentación, producto mercado. Aquí, si ustedes se fijan, producto mercado en la figura, modelos de vuelo sin motor en Porex para aeromodelistas. Ahí, ahí y ahí. Y eso es, y así se va haciendo este cuento. Ahora, ¿por qué es importante esta cuestión? Bueno, porque acá obviamente vamos a hablar de estrategias de crecimiento, no como la que vimos en marketing, sino que vamos a ponerle un poquito más de color, ¿ya? Y tú podías crecer de alguna manera en este sentido. Por ejemplo, en esto que está acá, en sustitución tecnológica, yo podría ser, por ejemplo, un experto ya en determinada función específica porque tengo todas las tecnologías que los grupos de consumidores me demandan. Y crecer en ese sentido. Primero, una tecnología, dos tecnologías, tres tecnologías, hasta tener todas las tecnologías. Me transformo como un experto ya en las alternativas tecnológicas para el mercado. También me puedo transformar en un experto en qué? En un solo tipo, ¿no es cierto?, de ser un tipo seco, ¿no es cierto?, suponte tú, en el tratamiento del cuero y satisfacer todas las necesidades que puedan existir con esta tecnología del tratamiento del cuero. ¿Ya? Puedo crecer en ese sentido. O en este otro que está acá. A lo mejor tengo una tecnología y una función, pero voy a todos los grupos de consumidores. Y los grupos de consumidores me exigen cosas distintas, me exigen productos distintos, pero yo he profundizado, ¿no es cierto?, en ese grupo de consumidores y puedo hacerlo. ¿Ya? Y eso es este cuento. Este todavía no, creo yo. A ver, aguántenme un poquito. Yo creo que este. Acá, de otra manera distinta. Mercado de referencia. Aquí está como resumido lo mismo, pero aguántenme un poco que con el precio aquí.
Lo que les dije, acá está mejor expresado. Aquí nos vamos a ir y vamos a colocar de acá. El cuento entonces es funciones o necesidades. ¿Qué es lo que estoy satisfaciendo? Pero te insisto que ese es el kit del asunto. Esa es la clave. ¿Qué es lo que yo estoy satisfaciendo? Cuando me compré esa Suburban último modelo que vale 40 palos, ¿ya? Yo podría decir, no, ¿sabéis lo que pasa? Que eh, esta camioneta, esta Suburban, es económica, porque tiene 6 cambios, y cuando llega, ¿no es cierto?, a un semáforo en rojo, se para el motor y no sigue gastando gasolina. Por lo tanto, claro, es de 2.500 centímetros cúbicos, pero no te gasta más que uno de 1.600. Y empiezo a racionalizar la cuestión. ¿Ya? Mira, yo he conocido a varios parientes, amigos, qué sé yo, que se la han comprado y le ha salido re bueno. ¿Ya? No, y que sabéis lo que pasa, que mi familia, como es media grandota, tengo que comprarle esta cuestión de 3 corridas de asiento, porque si no quedamos todos apretados. Pueden ser esa, digamos, a lo mejor alguna de las necesidades o funciones explícitas que hace el consumidor. Pero hay veces que la necesidad no es esa, sino que son implícitas. Como por ejemplo, esa camioneta que vale, esa van, Suburban, que vale 40 palos, no todos se la pueden comprar, me va a demostrar, ¿no es cierto?, que me está yendo bien. Con esa Suburban, yo, no sé, voy a tirar pinta, pueden ser N elementos. Tecnología, ¿cómo se satisfacen las necesidades de los clientes? ¿Ya? ¿Con qué tecnología? Grupo de clientes, ¿a quién se satisface? Producto mercado, ya lo vimos, ya se lo grafiqué, una necesidad específica, un grupo de consumidores específico, una tecnología específica. ¿Ya? Mercado, aquí lo que decíamos, todas las soluciones, ¿no es cierto?, que hay tecnológicas para satisfacer un grupo de consumidores para una función determinada. Me salió como la mona el gráfico, pero es lo que puedo hacer. ¿Ya? Un grupo de consumidores, todas las tecnologías para una solución, para una función específica. Industria, yo les decía, una tecnología, un grupo de consumidores, aquí lo debería haber hecho más alto. Todas las funciones, ¿no es cierto?, que se puedan satisfacer. Y acá, de alguna manera, para que vayan teniendo la sinopsis de cómo esta cuestión se va engarzando, ¿no es cierto?, con la microsegmentación. Suponte tú esto de aquí. ¿Ya? Suponte tú esto de aquí. A las mujeres les gusta más esta cuestión. Suponte tú, ya, ustedes, algunos ya que estarán pensando, no creo todavía porque son chicos, pero luego estarán pensando, ¿no es cierto?, en formar parejas, tener su propio departamento, y cuando ya te compraste el departamento, que es la etapa que ya están mis hijas, ¿qué es lo que, cuáles son las necesidades que empiezan a surgir ahí? ¿Ya? Bueno, al interior de la casa, a lo mejor yo busco pintura, papel mural u otros productos para la decoración interior, para la decoración exterior, para protección, para arte. ¿Ya? Arte me refiero a que quede monono, digamos, en la casa. ¿Ya? Pueden haber todas estas alternativas. Y a lo mejor estoy hablando, si es que son de los departamentos, estoy hablando de los hogares. ¿Ya? Ahora, distinto, ¿no es cierto?, lo que yo le voy a exigir como hogar a la pintura, a lo que le van a exigir el grupo de consumidores que son maestros, que son especialistas, ¿no es cierto?, en ese cuento. Ahora, ese grupo de consumidores, yo después es susceptible, ¿no es cierto?, de que lo vaya perfilando, que es lo que nosotros hicimos en microsegmentación. Ya dábamos esto por hecho, ¿ya? Era un producto que iba dirigido ¿cómo se llama?, a la familia o al hogar,
y nosotros empezábamos a perfilar cómo podría ser el, ¿cómo se llama? El mercado meta al cual nosotros podríamos llegar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Es un proceso, la mega segmentación, la macro segmentación que me va definiendo, después lo vamos a ver con más detención, ¿cómo se llama? Las unidades estratégicas de negocios que vamos a explotar, o negocios, y cuando yo tenga el negocio, ese negocio es susceptible de definirlo según los perfiles de las personas que integran ese negocio, ¿ya? Entonces, ahí estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de la microsegmentación. Lo vamos a ver después, insisto. Bueno, aquí está, hay son como consejos aquí. Análisis de pertinencia. Una lista larga de variables de segmentación. Seleccionar variables con impacto, las que están realmente influyendo, ¿no es cierto?, en la decisión de compra. Compactar variables que estén correlacionadas. De repente, ¿no es cierto?, a lo mejor una función conlleva que contempla dos subfunciones, suponte tú. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es ir agregando, no llenándonos de rayas, ¿no es cierto?, en el plano de segmentación. Las celdas inviables deben ser eliminadas, ¿ya? Probablemente cuando empecemos a encontrar, a cruzar tecnologías con los grupos de consumidores y las funciones, van a haber algunas inviables. Algunos segmentos pueden reagruparse, claro, de repente no vale la pena, suponte tú, te invento, organizaciones y, ¿cómo se llama? Organismos, no, empresas y organismos públicos. A lo mejor, de repente, para un tipo de producto, organismos públicos y empresas los puedo fundir en un mismo saco por una cuestión de magnitud. Acuérdense de que Manuel Machuca, por una cuestión de magnitud. Acuérdense que nosotros teníamos que tener un mercado que valiera la pena, ¿no es cierto?, explotarlo. Entonces, si vemos, ¿no es cierto?, que no nos alcanza con la administración pública, bueno, tendremos que a lo mejor sumarlo a la empresa privada. Pregunta importante. ¿Cuáles segmentos presentan tasas de crecimiento más altas? ¿Cuál es nuestra cobertura de mercado actual? ¿Dónde se encuentran nuestros clientes más importantes? ¿Dónde se sitúan nuestros competidores directos? Eso después lo vamos a ver, yo creo, con ejercicio, ¿eh? Espero. ¿Cuáles son las expectativas de cada segmento en términos de servicio, calidad, precio? Bueno, eso es súper relevante. O sea, para ser el mono, lo primero que tendríamos que echar es esa cuestión. Acá, por ejemplo, fíjate tú, una cosa, ay, qué tonto, una cosa distinta. Aguántame un poquito. Que donde coloqué esta cuestión tan grande ahora el puntero que me agarra otras cosas. Por ejemplo, fíjate tú, a las chicas que les gusta la repostería, por ejemplo, ¿ya? A lo mejor a las chicas que les gusta la repostería podrían estar aquí, en los hogares, ¿ya? En los hogares. Entonces, tú, por ejemplo, podrías tener distintas necesidades, como por ejemplo, dulce de fruta, ensalada de fruta y relleno de fruta. Tres cosas distintas para hacer lo que a lo mejor te gusta hacer cuando estás con tiempo, ¿no es cierto? O quieres que tu papá esté chocho porque le hiciste un postre espectacular y se lo tenías, suponte tú, escondido sin que él se diera cuenta y se lo tenías como sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes como tecnología? Transformación de la fruta, pasta de chocolate, queso, miel, distintas tecnologías, ¿no es cierto?, con las cuales tú podrías hacer o cumplir, ¿no es cierto?, estas necesidades. Pero también pueden haber organizaciones, claro, suponte tú el casino nuestro, el que está medio morir saltando ahora, el casino nuestro que tenemos en la cafetería y en el tercer piso, bueno,
este emprendimiento, para esa mini empresa, de repente, claro, les interesa estas ensaladas de frutas hechas, llegar y servirlas nomás a los comensales. Las pastelerías, por ejemplo, este de relleno de fruta, o la industria alimentaria. ¿Ya? Posicionamiento. Y aquí esto me lo voy a saltar porque yo encuentro que se escapa un poquito a la secuencia que yo quiero seguir. Pero lo vamos a tomar en algún momento. Me voy a meter en otro cuento. Esto me interesa. Aquí ya me queda poco tiempo, pero chicos, miren, la cuestión que tienen que cachar, que eso es lo que me interesa, que, entre paréntesis, yo le he dicho que Alexia Lobo y Alexis Gutiérrez todavía no llega, lo extraño. Díganle a él, I miss him. Oye, lo que tienen que cachar es lo siguiente. Seguramente con los ayudantes van a aprender, ¿no es cierto?, esto de las 5 fuerzas, y no solamente con los ayudantes, sino que en política de empresa van a aprender esta cuestión de las 5 fuerzas, ¿ya? ¿Y qué decíamos? Que estas 5 fuerzas, ¿no es cierto?, actúan en forma independiente, qué sé yo. Bueno, esa es de la perspectiva de la oferta, de la perspectiva de la demanda, que es lo que el ramo marketing 3B, estos dos elementos, fíjate tú, estos dos elementos son una misma fuerza, ¿ya? Dicho de otra manera, desde la perspectiva de Porter, todas estas fuerzas son independientes y se miran desde la perspectiva de la oferta. Es más, esta que está aquí, según Porter, es el resultado de estas otras 4. En la medida en base al comportamiento que tienen estas otras 4 fuerzas, esta de aquí se construye de alguna manera. ¿Ya? Esa es como la única, como te dijera, enganche que hay entre las 5 fuerzas. Pero de la perspectiva del marketing, ya que nosotros decíamos que las alternativas tecnológicas son un continuo, ¿ya? Aquí los competidores, ¿no es cierto?, existentes, más los sustitutos, pertenecen a una misma fuerza. Para nosotros están en un mismo plano. Ojo, que cuando nosotros decimos tecnología sustituta, no significa que esas tecnologías sean de inferior calidad, o que que los productos sean de inferior calidad. Son de otras tecnologías, nada más. ¿Ya? Por lo tanto, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, del consumidor, cualquiera de esas alternativas le es válida, ¿no es cierto?, para solucionar su problema, para satisfacer su necesidad. ¿Ya? Esa es la perspectiva de la demanda, no de la oferta, como es el caso, ¿no es cierto?, de política de empresa. Entonces, fíjate lo que dice acá. Miércoles. Competencia actual, perspectiva del consumidor. Es aquel grupo oferente que operan en la misma industria, como aquellos otros fabricantes que fabrican productos sustitutivos. Más allá de Porter, los productos sustitutivos no son una amenaza competitiva, sino que se configuran como parte de la competencia. Si entienden esa cuestión, sacaron el ramo. ¿Ya? Porque si no, están sonados. Ya que existen en ese mercado. Porter realiza su análisis para la industria, no para el mercado. ¿Ya? Bueno, y lo dejo hasta acá, chicos. Tengo que recuperar o sea, no recuperar. Mis ayudantes me cambiaron el horario de ayudantía por el horario de clase, así que tengo clases luego. Aguántenme un poquito. Andrea, ¿se entendió lo que expliqué? Andreita.
Sí, profe, todo bien. ¿Seguro? Ya. Andrea, si tenías alguna duda, me dices, porque después sufren en las pruebas. Aunque las pruebas, la mayoría son más bien grupales, ¿eh? Yo creo que las vamos a tener que hacer grupales ahora. Todavía no nos dan luces. Tenemos ahora, luego una reunión de departamento, y ahí yo creo que nos dirán, bueno, tomen las PEP, no tomen las PEP. Yo estoy todavía medio confundido. Le voy a preguntar a otra. Eh, Doña Jennifer, que hoy día me dio un gran gusto y llegó a las 7:59. ¿Está claro o no? Y profe, está claro. Está Ya. como abstracto todo, pero sí está claro. ¿Cómo Se dice? entiende la idea principal. Que está como abstracto todo, No, pero claro, claro, no, se sí, entiende la sí. idea principal. Ahora, no está de más que se lean los capítulos correspondientes en el libro de ¿cómo se llama? Que se le entregó de Kotler y compañía, ¿ya? Porque ahí también está explicado. Lo que te expliqué yo aquí no está en los libros, eso te lo aseguro. Porque producto, por ejemplo, a Lambán yo lo sigo, no sé, 10 años, 15 años, una cosa así. Y este gallo ha sacado 4 o 5 libros. Y en cada uno de los libros va aclarando alguna cosa que a uno le queda, pero esta cuestión de dónde salió, cómo relaciona esto con otro. Entonces en este libro que tú vas a leer, está muy por encimita, no está lo que yo te quise explicar acá. A ver, otro más. Tania Herrera, ¿todo claro? Profesor. La Tania está muy tímida hoy día. Apenas se le escucha. Scarlett, ¿está claro o no? Profe, hay como que revisar bien de nuevo la clase, los precios. Ahora, casi no te escuché, Scarlett, pero lo que les puedo decir es de que todo esto está subido ya en la intranet, ¿eh? Tienen todas estas presentaciones ya en la intranet. También les subí ahí los factores claves de éxito para que les sea más fácil después para la tarea. Y un último. Fabián, ¿está claro? Fabián Alvarado, el único Fabián en todo caso. Fabián, ¿está claro? Vamos a tener que seguir dándole vuelta, no es tan fácil. ¿Está claro, Sí, Fabián? profe, todo claro. Ya, perfecto. Ya, entonces me voy tranquilo. Nos vemos el lunes. Pónganle empeño a la tarea. No es tan complicado tampoco. Profe, ¿Ah? ¿cómo se llama este presi? Habían 3. Todo lo que macrosegmentación 2, y hay otro que creo que dice, eh, eh, a ver, definición del mercado de referencia, algo así creo que dice el precio. Son los 3 últimos que va a encontrar en la intranet. Coloqué ayer en la noche factores clave de éxito, coloqué uno de macrosegmentación y después dije, no, voy a colocar todos porque jugármela al tiro. ¿Ya? Profe, Dime. para construir las matrices Snowflake hay un entorno que se llama sociolaboral o es Sí. sociocultural. No, sociolaboral mejor. Sociolaboral. Así está planteada por el Snowflake. No es como te dijera, cuestión mía. Es así. Sociolaboral Ya. en qué sentido, y que de repente, suponte tú, yo antes tenía un ejemplo que ahí entraba ese entorno súper fuerte, que era de unos empleos para los mendigos, ¿ya? Entonces, claro, desde la perspectiva social y desde la perspectiva laboral, con ese servicio que se quería dar, se estaban incumpliendo una serie de normas legales y una serie de normas laborales.
Entonces ahí sí que ese entorno influía montones. En el caso del ¿cómo se llama? Del hot dog, no veo que tenga mucho que ver, ¿ya? Acuérdate de lo siguiente, o sea, cuando tú empiezas a ver los entornos, yo les dije, porque las chicas tienden a ser más puntillosas, entonces como que dicen, ah, pero si este entorno encontramos 3 variables, este otro también tenemos que encontrar 3. No, no es así. De repente en un entorno tú dices no tiene nada que ver, es totalmente plácido, ¿ya? Y si tú lo determinaste así, así es. Ahora, tienes que dar razones porque es así, ¿ya? Si en el fondo todo esto es como tú visualizas el mercado, ¿ya? Y lo más probable es que te salga muy distinto al de otros grupos, porque a lo mejor tú visualizas el mercado de una manera distinta, porque tienes argumentos distintos, ¿ya? Pero es sociolaboral, no es cuento mío. Bien, chicos, Profe, otra consulta. dígame. Para la tarea del lunes se hace solamente el Snowflake No, mi y amor, la... no. Me interesa que hagan ya ¿cómo se llama? La F. La Tiene F. que- La EFI no. no, la F no tendrías datos. Ya. ¿Cómo lo haces sin la cadena del valor? No tendrías datos. No, mujer, Ya. lo que me interesa es que tú me digas, ¿esta cuestión funciona o no? Mire, profe, este negocio, sí, nos vamos a forrar de plata. No, profe, esta cuestión ni llorando. Profe, quizás si es que este otro, y de la perspectiva interna, esto y este otro. ¿Ya? ¿Te fijas? Porque Ya. mira, Perfecto. escúchame lo siguiente. En la macrosegmentación, tú le vas a mostrar al CEO, al mero mero, ¿no es cierto?, de marketing, le vas a mostrar todas las alternativas de negocio. En la macrosegmentación, con todas esas alternativas de negocio, tú dices, este negocio va, este no, este sí, este tal vez, etcétera, etcétera. Esa es la pega de la macrosegmentación. Y tú lo que estás haciendo es, en parte, ese proceso. Porque tú le vas a decir, este negocio sí, va. Y cuando vaya, ya, yo voy a empezar a macrosegmentar, ahí a empezar a hacer hasta después la microsegmentación. No, este negocio no va, entonces lo descarto. Y me van quedando aquellos negocios en los que quiero y puedo participar. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe, muchas gracias. Ya, ok. Ya, chicos, yo les insisto que estoy tratando de recuperar las otras eh, grabaciones, pero lo veo complicado. Pero, ¿qué quieren que les diga? Ya, chicos, entonces voy a dejar de grabar